La mañana del 9 de enero de 1964, Catalina Ortega, de 16 años, logró escapar por un pequeño agujero en la pared de la celda en Rancho Loma del Ángel. Corrió descalza durante kilómetros, agotada por el hambre y el terror. «¡Ayúdenme! ¡Me van a matar!», gritaba mientras golpeaba las puertas de las casas de la calle. En este video serás testigo de la historia real de las 4 hermanas asesinas, conocidas como las Poquienchis, que conmocionaron al México del siglo XX, y conocerás todos los detalles nunca antes contados. Si deseas seguir viendo historias de terror reales como esta, basadas en registros históricos reales, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y únete a nuestros valientes oyentes que no temen enfrentarse a la oscuridad del pasado. Juntos seguiremos trayéndote historias de crímenes históricos documentados como esta. Capítulo 1. Historias macabras documentadas. El origen de las mujeres asesinas. Un padre que lleva a sus hijas a sesiones de tortura cría asesinas para el futuro. Archivos de criminología. La historia comienza en 1909, en los últimos días de la dictadura de Porfirio Díaz, en el pueblo de El Salto de Juanacatlán, en el estado de Jalisco. En aquella época, México era un país en el que los haciendados y el poder militar estaban en su apogeo. La tierra estaba en manos de los aristócratas y la justicia era monopolio de los poderosos. En este pueblo, un hombre llamado Isidro Torres trabajaba como policía y juez de guardia nocturno. Su tribunal estaba entre las paredes de una celda y aplicaba las penas que dictaba torturando con su bastón. La justicia de Isidro Torres era una brutalidad sistemática. Los presos eran encadenados en las celdas, golpeados sin distinción entre culpables e inocentes, y a veces asesinados. Pero la costumbre más extraña de Isidro era llevar a sus 4 hijas pequeñas a estas sesiones de tortura. Delfina, Carmen, María Luisa y la más pequeña María de Jesús tenían que escuchar los gritos de los presos en manos de su padre. Crecieron viendo cómo la sangre de los presos golpeados con palos goteaba en el suelo. Su padre les enseñaba las reglas del mundo. Los fuertes sobreviven, los débiles son aplastados, la compasión es un lujo. La casa en la que vivían era como una prisión para las niñas. Isidro era alcohólico y paranoico. La violencia le daba aire para respirar. Había prohibido a sus hijas maquillarse, hablar con hombres e incluso reír. El castigo por desobedecer era severo. La violencia nunca faltaba en la casa. Carmen intentó huir un día con su novio. Cuando la atraparon, su padre la encerró durante meses en una celda policial. Cuando Carmen salió, tenía 16 años, pero su alma estaba destrozada como la de una mujer de 60. La historia de Delfina era aún más dolorosa. En su juventud había mantenido una relación secreta con un hombre mayor. Cuando su padre se enteró, se enfureció. Empujó a Delfina contra la pared y la golpeó tan fuerte en la nuca que la joven cayó al suelo y perdió el conocimiento. Estuvo semanas con fiebre. Sobrevivió, pero le quedó una fractura permanente en el cráneo. A partir de ese día, Delfina se convirtió en otra persona. Sus ojos eran fríos como el hielo, y sus palabras eran cortantes y violentas. Su madre, Bernardina Valenzuela, era una católica devota. Había dado a luz a 12 hijos, pero solo 4 habían sobrevivido. Los demás habían muerto a temprana edad por hambre, enfermedades y negligencia. Bernardina iba a la iglesia todos los domingos, rezaba y pedía misericordia a Dios. Pero la misericordia de Dios no tenía el poder de detener los puñetazos de su esposo.
La casa era un infierno y Bernardina sufría impotente en ese infierno. A finales de la década de 1920, Isidro Torres mató a un hombre inocente por una disputa personal. En el pueblo cundió el miedo a las represalias. La familia del hombre muerto había jurado venganza. Isidro, presa del pánico, reunió a su familia y huyó del pueblo en mitad de la noche. Cambiaron de apellido. En lugar de Torres, empezaron a usar el nombre González Valenzuela. María Delfina González Valenzuela, la mayor de los hermanos, nacida en 1909, era la líder indiscutible del grupo. Aunque no sabía leer ni escribir, tenía un gran sentido de los negocios y era conocida como la hermana más despiadada y temida. Era muy supersticiosa y, a pesar de sus delitos, era muy religiosa. Carmen era más culta, sabía llevar la contabilidad y hacer cálculos. María Luisa, conocida con el apodo de La Piernuda, era una mujer de piernas largas y atractiva. La menor, María de Jesús, nacida en 1924, era entusiasta de la expansión y las nuevas oportunidades. A mediados de la década de 1930, las 4 hermanas comenzaron a trabajar en una fábrica textil. Los salarios que ganaban en este trabajo tan agotador apenas les alcanzaban para comprar una bolsa de frijoles. El año 1938 fue un punto de inflexión para las hermanas. Carmen abrió un bar en El Salto con Jesús Vargas, apodado El Gato. Por primera vez, las hermanas se adentraron en el negocio de los bares. Los clientes bebían, jugaban, a veces se peleaban. Ganar dinero era difícil, pero no imposible. Carmen aprendió a organizar el negocio, negociar con los proveedores, gestionar a los clientes, controlar la caja, llevar los libros. Estaba adquiriendo experiencia, pero los ingresos del bar eran insuficientes. Los clientes querían algo más que alcohol. A principios de la década de 1940, las hermanas se dedicaron al negocio de la prostitución. Abrieron un burdel llamado Guadalajara de Noche en San Juan de los Lagos. Este burdel era legal y estaba registrado, y se realizaban controles sanitarios. Al principio, las mujeres trabajaban allí de forma voluntaria. El dinero empezó a llegar. Las hermanas decidieron ampliar el negocio. María de Jesús compró un burdel en la ciudad de León a su antigua alumna Laura Larraga. Era la antigua propiedad de un hombre apodado El Poquianchis. Bautizaron el nuevo negocio con el nombre de La Barca de Oro. La gente empezó a llamar a las hermanas con el apodo del antiguo propietario, Las Poquianchis. El apodo se les quedó. Con el paso de los años, el nombre de las Poquianchis se convirtió en una leyenda. Esta historia se transformó en una maldición, en una pesadilla. Pero a mediados de la década de 1940 no era más que un apodo inofensivo. En 1949, Carmen, que llevaba la contabilidad y los libros, murió de cáncer. La enfermedad había avanzado rápidamente, y tras la muerte de su hermana, Delfina encontró los libros de cuentas. Las páginas estaban llenas de números, nombres y deudas. Pero Delfina no sabía leer ni escribir. Miró el libro y no entendió nada. Decidió perdonar todas las deudas de las prostitutas. Su única condición era que rezaran por el alma de Carmen. Delfina era una católica devota que aparentemente iba a la iglesia todos los domingos. En 1950, Rancho Loma del Ángel funcionaba a pleno rendimiento. La finca estaba situada entre los pueblos de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, en las áridas tierras del estado de Guanajuato, en una colina alejada de la carretera principal. Desde fuera parecía una granja normal y corriente, pero en la puerta de entrada había una cruz.
El interior de la granja estaba cuidadosamente diseñado. Estaba lleno de pequeñas celdas sin ventanas. Sus gruesas paredes amortiguaban el sonido. Había eslabones de cadena fijados a las paredes. Había una sección especial conocida como Cuarto del Verdugo. Era un lugar donde se retenía a mujeres enfermas, hambrientas y torturadas para prepararlas para la muerte. Había cadenas en los dormitorios donde se ataba a las mujeres por la noche. El jardín de la granja parecía llano e inocente, pero bajo tierra se ocultaban tumbas poco profundas. Las plantas de agave cubrían las tumbas. Encontrar mujeres para trabajar en el burdel era una operación sistemática. Las hermanas publicaban anuncios en los periódicos buscando sirvientas, cocineras, jardineras y niñeras. Estos anuncios se publicaban en los periódicos rurales de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Sin embargo, el sistema real funcionaba de forma más directa y astuta. Había una mujer llamada Josefina Gutiérrez García. Trabajó como reclutadora para las hermanas durante unos 5 años. El trabajo de Josefina era sencillo: ir a las casas de familias pobres, hablar con los padres, ganarse su confianza y llevarse a sus hijas. Josefina vestía bien, hablaba con amabilidad y daba la impresión de ser una mujer respetable. Les decía a los padres que había un buen trabajo en la ciudad. Les decía que sus hijas trabajarían como sirvientas, que recibirían un salario mensual fijo y que se alojarían en un lugar limpio. Muchos padres y madres le creían. Las niñas de 12, 13 y 14 años se despedían de sus familias y se iban con Josefina. Josefina recibía 500 pesos por cada niña. Durante 5 años reclutó a decenas, quizás cientos de niñas. Al terminar la noche, la chica ya se había convertido en mercancía. A la mañana siguiente se les explicaban las reglas. La comida de las chicas se había fijado en 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Se les daba ropa barata y rota para vestirse. Esta supuesta comida y ropa tenían un precio. Las chicas eran obligadas a trabajar como prostitutas para pagar ese precio. El dinero ganado con los clientes nunca era suficiente para saldar la deuda, porque eran las hermanas las que llevaban las cuentas. Las cifras siempre les favorecían. Las chicas se habían endeudado y nunca podrían salir de allí. Las hermanas utilizaban drogas para mantener el control. A las chicas que trabajaban se les obligaba a consumir heroína o cocaína. La adicción hacía imposible escapar. Si una chica intentaba huir, la capturaban, la torturaban y la exhibían como ejemplo ante las demás. Los clientes venían todas las noches. Políticos locales, terratenientes, policías, militares, comerciantes. Algunas eran amables, pero la mayoría eran salvajes, y las mujeres se despertaban por la mañana heridas. Si alguna se quejaba, la golpeaban. El sistema funcionaba. El dinero fluía y las hermanas se enriquecían. A mediados de la década de 1950, un hombre comenzó a visitar la finca con frecuencia. Era el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra. Era un hombre intrépido, de alto rango y con fuertes conexiones militares. Con el tiempo se hicieron amigos de Delfina. Entre ellos se desarrolló una relación compleja en la que se entremezclaban el amor y la colaboración profesional. Delfina le hizo una propuesta al capitán. Quería que dirigiera las operaciones de secuestro. Él encontraría a las chicas, las transportaría y las llevaría. A cambio, recibiría una parte.
Zúñiga aceptó. Las operaciones se profesionalizaron. Ahora se utilizaban camiones militares. Las tarjetas de identificación militar abrían todas las puertas. En caso de interrogatorio policial, Zúñiga mostraba su uniforme y alegaba que estaba protegiendo el burdel en el ejercicio de sus funciones oficiales. A finales de la década de 1950, Rancho Loma del Ángel comenzó a funcionar como una cadena de producción. Cada día acudían decenas de clientes. En la finca se retenía a cerca de 200 mujeres. La comida que se daba a las chicas que trabajaban disminuía, mientras que la violencia que sufrían aumentaba. Las posibilidades de sobrevivir disminuían con el paso de los años. Las hermanas habían establecido una regla. Las mujeres que cumplían 25 años se consideraban viejas y ya no servían para nada. Con el tiempo, esta regla convertiría el jardín de la finca en un cementerio. Capítulo 2. El burdel maldito. Historias de terror reales en Rancho Loma del Ángel. La deuda es una cadena invisible para los esclavos. Proverbio mexicano. A mediados de la década de 1950, México vivía en dos realidades. En la capital, Ciudad de México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines anunciaba proyectos de modernización, nuevas autopistas, presas, centrales eléctricas. La maquinaria propagandística del milagro económico mexicano inundaba las radios y los periódicos. Sin embargo, en los pueblos rurales de Guanajuato, en los caminos de tierra, no había ningún milagro. Solo había pobreza, hambre y desesperanza. Las familias campesinas enviaban a sus hijas con la esperanza de un futuro mejor y no volvían a verlas. Rancho Loma del Ángel estaba en su apogeo en esa época. La operación funcionaba a la perfección. El sistema estaba planificado hasta el último detalle y los márgenes de beneficio aumentaban. Delfina tenía el control absoluto. Aunque no sabía leer ni escribir, se sabía de memoria las cifras. Cuántas mujeres había, cuántos clientes venían, cuánto dinero se recaudaba, cuántos sobornos se pagaban. Lo tenía todo en la cabeza. María de Jesús era la responsable de la expansión. Buscaba nuevas ciudades, nuevas oportunidades. Se abrieron 2 burdeles más en León y otro en San Juan de los Lagos. La red se ampliaba. María Luisa, por su parte, tomó un camino diferente. A finales de los años 50 se separó de sus hermanas, se fue a Matamoros y montó su propio burdel, llamado La Piernuda. Sus largas piernas y su atractivo determinaron el nombre del negocio. María Luisa quería ser independiente, pero no pudo romper por completo con el sistema de tus hermanas. Pedía mercancía a Delfina con regularidad. Los camiones salían por la noche, las mujeres eran transportadas en cajas y llegaban por la mañana a Matamoros. Josefina Gutiérrez García fue la recolectora más prolífica de esa época. Durante 5 años recorrió decenas de pueblos y reclutó a cientos de chicas. Sin embargo, el sistema de recolectores no era suficiente. La demanda aumentaba y la oferta era insuficiente. Se intensificaron los secuestros en las calles. Los camiones militares del capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado desempeñaron un papel clave. Las jóvenes eran secuestradas en el mercado, en la iglesia, en la calle. Llegaba un camión, se mostraba la fuerza del uniforme, se llevaba a la joven y el camión se marchaba. Las familias desesperadas nunca encontraban a sus hijas. Las mujeres que llegaban a los 25 años en la finca eran sometidas a crueles torturas. Los métodos de tortura en la finca burdel eran variados y sistemáticos. El cama real era el método más temido.
Se colocaba a la víctima desnuda sobre un estrecho marco de madera, con alambre de púas tensado, y se le enrollaba el alambre alrededor del cuerpo. Las púas se clavaban en todas partes del cuerpo de las jóvenes. Las púas les cortaba el pecho, la espalda, los brazos y las piernas. El más mínimo movimiento provocaba nuevos cortes. Las mujeres permanecían así durante horas, a veces durante días. La sangre goteaba bajo la tabla, se producían infecciones y la mayoría moría. Los palos con clavos se utilizaban como tortura rutinaria. Se ataban las manos de la víctima, se la apoyaba contra la pared y se le golpeaba la espalda y los hombros con el palo. Los clavos se clavaban en la piel, desgarraban la carne y rompían los huesos. Se golpeaba a la víctima hasta que se desmayaba, a veces hasta la muerte. La tortura con fuego era habitual. Las cenizas de los cigarrillos se presionaban contra los pezones, las ingles y las axilas. Se frotaban barras de hierro al rojo vivo contra el cuerpo. Se aplicaban piezas de metal calentadas en hornillos de gas contra la piel. El olor a quemado inundaba la granja. Matar por inanición era el método más lento. No se daba nada de comer a la víctima durante días. La muerte solía llegar al cabo de 15 o 20 días. Las mujeres embarazadas constituían una categoría especial. El embarazo estaba totalmente prohibido, ya que las mujeres embarazadas no generaban ingresos. Cuando se detectaba un embarazo, se practicaba un aborto forzoso con métodos primitivos. Nunca se disponía de equipo médico ni de esterilización. La tasa de mortalidad en los abortos era alta. Las mujeres morían por infección, hemorragia o shock por dolor. Las que sobrevivían solían quedar estériles. Los clientes querían algo más que alcohol. A principios de la década de 1940, las hermanas se dedicaron al negocio de la prostitución. Abrieron un burdel llamado Guadalajara de Noche en San Juan de los Lagos. Este burdel era legal y estaba registrado, y se realizaban controles sanitarios. Al principio, las mujeres trabajaban allí de forma voluntaria. El dinero empezó a llegar. Las hermanas decidieron ampliar el negocio. María de Jesús compró un burdel en la ciudad de León a su antigua alumna Laura Larraga. Era la antigua propiedad de un hombre apodado El Poquianchis. Bautizaron el nuevo negocio con el nombre de La Barca de Oro. La gente empezó a llamar a las hermanas con el apodo del antiguo propietario, Las Poquianchis. Salvador Estrada Bocanegra, el encargado de la finca apodado El Verdugo, era el responsable de hacer cumplir esta regla. Tenía brazos fuertes, rostro inexpresivo y carácter silencioso. Cuando Delfina daba la orden, Salvador se llevaba a la mujer a la parte trasera de la finca. El método de asesinato variaba. A diferencia de los métodos de tortura que hemos descrito, a veces se utilizaban métodos que destruían la conciencia humana, como el estrangulamiento, el lanzamiento desde el tejado o el entierro en vida. Sí, algunas mujeres eran enterradas vivas. Las mujeres enfermas compartían el mismo destino. Enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el tifus y la tuberculosis se propagaban por la finca. Nunca se traían medicamentos ni se administraba tratamiento médico a la finca. Las mujeres enfermas se consideraban una carga económica y debían ser eliminadas. Salvador cogía la pala y cavaba la tumba. Los clientes de la granja burdel eran variados, venían granjeros locales, comerciantes, pero los que realmente generaban ganancias eran los clientes ricos. Políticos, oficiales militares, jefes de policía, sacerdotes locales, alcaldes, miembros del Consejo Estatal e incluso vicegobernadores visitaban la granja con frecuencia.
Llegaban en coches caros, se les recogía por la entrada secreta y se les asignaban habitaciones privadas. Algunos solo querían sexo, otros violencia. Los sobornos procedían de estos clientes. Algunos clientes ricos llevaban mucho dinero en efectivo. Tenían miles, decenas de miles de pesos en los bolsillos. Delfina, con su avaricia, vio la oportunidad. ¿Por qué cobrar solo la tarifa del servicio? ¿Por qué no quedarse con todo el dinero de sus bolsillos? El primer asesinato de un cliente rico pareció fortuito. El hombre bebió mucho, se peleó con la prostituta y sufrió un infarto. El cadáver fue enterrado, pero antes le vaciaron los bolsillos. Cuando Delfina vio la cantidad, descubrió una nueva fuente de ingresos. Con el tiempo, los asesinatos de clientes ricos se sistematizaron. El año 1962 fue un punto de inflexión. Juan José Torres Landa asumió el cargo de gobernador de Guanajuato. El gobernador, católico conservador y defensor de la pureza moral, ordenó el cierre de los burdeles. En mayo se publicó un comunicado oficial. Esta decisión era la aplicación a nivel estatal de una ley federal promulgada en 1940. La ley, que había sido ignorada durante años, ahora se aplicaba. En León, San Francisco del Rincón y Purísima se sellaron los burdeles. La policía realizó redadas. Los propietarios fueron multados. Los burdeles legales cerraron. Para las hermanas parecía una catástrofe. Delfina, sin embargo, pensaba de otra manera. Continuaría operando el burdel de forma clandestina. En comparación con los burdeles legales, en la clandestinidad habría menos reglas y los márgenes de ganancia serían más altos. La decisión se tomó rápidamente. Rancho Loma del Ángel pasaría a ser una operación totalmente ilegal. Las mujeres serían recluidas en lugares secretos y se reducirían los costos. Se reajustaron las raciones diarias de comida de las mujeres que trabajaban allí. Aunque parezca increíble, se les empezó a dar 20 frijoles y 2 tortillas. El hambre estaba garantizada, la muerte era inevitable. El período comprendido entre 1962 y 1964 se convirtió en una masacre. La regla de los 25 años se había relajado. Todo el mundo era un objetivo. Los muy enfermos, los que habían perdido su aspecto, las embarazadas, los que se quejaban, los débiles, los indefensos. La pala de Salvador Estrada no descansaba. Las tumbas se multiplicaban. El jardín se convertía en un cementerio. Se produjo un cambio terrible entre las mujeres cautivas. Algunas se convirtieron en cómplices para sobrevivir. Comenzó el sistema de vigilantes. Las antiguas víctimas se sumaron a la tortura de las nuevas. Había una mujer llamada Adela Mancilla Alcalá. Estuvo cautiva durante años y luego se convirtió en vigilante. La hermana de Adela, Ernestina, también estaba en la finca. Un día, Delfina le ordenó que matara a su propia hermana. Si Adela se negaba, ambas morirían. Adela tomó el palo y golpeó a su hermana. Ernestina murió. Adela sobrevivió. El ciclo de abuso se completó. Capítulo 3. Crímenes del pasado. Las víctimas y los secretos del rancho. Los que son enterrados vivos mueren 2 veces. Registros forenses. El año 1963 fue tanto el apogeo como el comienzo del declive de Rancho Loma del Ángel. La finca se había convertido en una auténtica fábrica de muerte. Salvador Estrada Bocanegra tenía las manos callosas y le dolía la espalda, pero no soltabas la pala.
Las bolsas de cal estaban apiladas en un rincón del jardín. Los sacos estaban en una esquina. El sistema funcionaba ahora con eficiencia industrial. Algunos cadáveres eran incinerados, especialmente los que morían de enfermedades. Se echaba gasolina, se encendía el fuego y se esperaba a que el cadáver se carbonizara. Las tumbas eran poco profundas, por lo general no superaban el metro. En una sola tumba se colocaban varios cadáveres, se apilaban unos sobre otros. Se esparcía cal en abundancia. En otoño de 1963 comenzaron a circular rumores. En las plazas de los pueblos se oían rumores. El rancho Loma del Ángel está maldito. Quien entra allí no sale. Hay tumbas, cientos de tumbas. Las familias denunciaban las desapariciones. Decenas de personas acudían a la policía. Se rellenaban formularios, se abrían expedientes, pero no se iniciaban investigaciones, porque los sobornos y la protección continuaban. El capitán Zúñiga llamaba a las comisarías y ordenaba que no se molestara a la hacienda. Tomás Gómez Ramírez, subdirector de Justicia de Jalisco, había recibido un soborno de 35,000 pesos. Los agentes de policía recibían sobres mensuales. El sistema se mantenía, pero las grietas se hacían cada día más grandes. Había comenzado una división dentro de la policía. Había unos cuantos inspectores jóvenes e idealistas. Ellos querían saber la verdad. Revisaron los expedientes en secreto. Informaron de las denuncias de desaparición. La lista era larga. Todas eran de la misma zona. Todas eran jóvenes. Todas eran hijas de familias pobres. Un inspector sacó un mapa. Marcó la distribución geográfica de las desapariciones. Los alrededores de San Francisco del Rincón, cerca de Purísima del Rincón. Todas las señales convergían en un punto: Rancho Loma del Ángel. El inspector le dijo a tu jefe que tenían que ir allí. Tu jefe lo rechazó de manera tajante y contundente. A principios de enero de 1964, un suceso internacional llamó la atención. Un empresario estadounidense había desaparecido en México. Su familia acudió a la consulada de Estados Unidos. La consulada ejerció presión diplomática sobre las autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación. El hombre había sido visto en el estado de Guanajuato. Las pistas conducían a una finca. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes. El caso quedó en suspenso. La presión sobre la finca iba en aumento. En la finca, la situación era desastrosa. La higiene, la atención médica y la humanidad se habían agotado. Las mujeres contraían piojos, pulgas, malaria, tifus y tuberculosis. Las infecciones se propagaban rápidamente. La muerte ya no era sorprendente, sino esperada. A veces los cadáveres se enterraban durante el día, sin esperar a la noche. Las mujeres cautivas hacían todo lo posible por sobrevivir. Se traicionaban entre ellas, se ofrecían voluntarias para ser vigilantes y participaban en las torturas. El colapso moral era total. María Guadalupe Moreno Quirós y su hermana Juana Moreno, antiguas prostitutas, habían ascendido a vigilantes. Golpeaban a las recién llegadas, les enseñaban las reglas y denunciaban los intentos de fuga. El ciclo de abuso funcionaba a la perfección. Delfina se había vuelto aún más religiosa durante este período. En la finca se realizaban rituales de brujería. Delfina creía que la brujería los protegía. Pero la brujería no podría impedir el colapso. La noche del 9 de enero de 1964, todo cambió.
Una joven de 16 años llamada Catalina Ortega lograría escapar de la finca esa noche. Llevabas aproximadamente un año retenida en la finca. Había un pequeño agujero en la pared de tu celda. Catalina llevaba meses observando ese agujero. En la oscuridad de la noche, metías el dedo e intentabas ensancharlo ligeramente. La noche del 18 de enero, Catalina revisó el agujero. Había crecido lo suficiente. Pasaste por él y corriste sin parar con los pies descalzos. Mientras atravesabas los campos de agave, las espinas te cortaban las piernas, pero no te importaba. Corrías temblando de frío hasta que te sangraban los pies. Seguías corriendo sin parar durante kilómetros. Al amanecer llegaste a un pueblo. Te desplomaste en la puerta de una casa en las afueras de la ciudad de León. A punto de desmayarte, dijiste el nombre y la dirección de tu madre. La familia llevó a Catalina a la casa de su madre. Su madre, Virginia Martínez de Ortega, lloró al ver a su hija en ese estado. Su hija estaba llena de heridas, débil por la desnutrición y con los pies destrozados. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, fueron a la comisaría de León. En la comisaría, un agente los recibió. Catalina comenzó a declarar. Contó todo: las torturas en la finca, las muertes, las fosas comunes. El agente la escuchó. Había una ironía en la situación. Ese agente era un antiguo cliente de la finca. Había visitado el burdel. Pero lo que Catalina contaba era tan espantoso que el agente se lo tomó en serio. El agente escribió un informe para sus superiores. Los investigadores examinaron el expediente. La declaración de Catalina coincidía con las denuncias de desaparición. Coincidía con los rumores. Todo encajaba. Ya no se trataba solo de rumores, sino de declaraciones de testigos directos. La policía tenía que actuar. Se celebró una reunión en la jefatura de policía del estado de Guanajuato. Los expedientes se extendieron sobre la mesa. La declaración de Catalina Ortega y las decenas de denuncias de desaparición apuntaban a Rancho Loma del Ángel. El investigador dijo que había que planificar una operación. Esta vez, su superior aceptó. Se obtuvo el permiso de la gobernación. La operación se planificó minuciosamente. Se asignó a 40 agentes de policía, policía estatal, agentes federales, equipos forenses. Se emitió una orden de registro. No se informó al capitán Zúñiga, porque ahora era sospechoso. No se avisó a la comisaría local porque existía el riesgo de que se filtrara la información. Todo se mantuvo en secreto. Los habitantes de la finca no sabían nada de la catástrofe que se avecinaba. La tierra no podía permanecer en silencio para siempre. Capítulo 4. Justicia en la oscuridad. El final trágico de las Poquianchis. Lo que se esconde bajo tierra, tarde o temprano, sale a la luz. Constitución de México. La mañana del 14 de enero de 1964, 40 agentes de policía se presentaron a la puerta de Rancho Loma del Ángel. Derribaron la puerta y entraron. Delfina fue detenida en la cocina y esposada. María de Jesús estaba en el jardín. Intentó escapar, pero fue capturada entre los campos de agave. También la esposaron. Ambas vestían ropa negra. Salvador Estrada Bocanegra fue capturado en la parte trasera del jardín. La policía registró la finca y abrió las celdas. Encontraron a 12 mujeres, según algunas fuentes, 19. Todas estaban desnutridas, sucias, asustadas y mostraban signos de graves abusos. Algunas lloraban, asustadas al ver a la policía, porque la policía ya había venido antes y se había llevado sobornos. Esta vez fue diferente.
Las mujeres fueron trasladadas en ambulancias al hospital. Los interrogatorios se realizarían más tarde. Los detalles reales del horror saldrían a la luz tras la excavación del jardín. La excavación duró días. Se peinó cada metro cuadrado del jardín. La cifra oficial fue de 91 cadáveres, 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Los cadáveres mostraban diversos signos de muerte. El equipo forense redactó un informe. La mayoría de los cadáveres pertenecían a mujeres de entre 15 y 25 años. Los 11 cadáveres masculinos pertenecían a clientes adinerados. Habían sido asesinados por el dinero que llevaban en los bolsillos. Algunas familias acudieron para identificar a sus seres queridos. La noticia de la redada se difundió rápidamente. En las plazas de los pueblos, en los mercados, en las iglesias, en los bares, todo el mundo hablaba. Han abierto Rancho Loma del Ángel. Han encontrado 91 cadáveres. Han detenido a las hermanas. El infierno se ha cerrado. La noche del 14 de enero, Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la cárcel de San Francisco del Rincón. Pero la noticia se había extendido por las calles. Una multitud enfurecida de unas 2000 personas se reunió frente a la prisión. Tenían palos, piedras y antorchas en las manos. ¡Sacad a los asesinos! ¡Linchadlos! ¡Queremos quemarlos! Los gritos continuaron durante toda la noche. Se reforzaron los cordones policiales. Había amenaza de enfrentamiento. Por motivos de seguridad, las hermanas fueron trasladadas en secreto a la cárcel municipal de Irapuato a medianoche. El traslado se llevó a cabo bajo una fuerte escolta militar, con vehículos blindados y soldados armados. La operación se mantuvo en secreto y la multitud se dispersó por la mañana. El 27 de enero de 1964, la declaración de Josefina Gutiérrez García, de 5 horas de duración, pasó a formar parte de los archivos oficiales. Había trabajado como reclutadora durante 5 años, había reclutado a cientos de niñas y había recibido 500 pesos por cada una. Acusó directamente a Delfina y María de Jesús. Explicó que las mujeres eran reclutadas sistemáticamente con falsas ofertas de empleo, vendidas a las hermanas, asesinadas y sus cadáveres eliminados. Diste los nombres de tus cómplices masculinos, Salvador Estrada, Hermenegildo Zúñiga y Francisco Camarena García. Tu testimonio tuvo un efecto devastador. El 8 de febrero de 1964, aproximadamente 3 semanas después de tu detención, María Luisa Eva González Valenzuela, la hermana apodada La Piernuda, se entregó en la comisaría de la Ciudad de México. Vivías separada de tus hermanos y regentabas tu propio burdel en Matamoros. Habías leído las noticias y temías ser linchada. Decidiste entregarte junto con tu abogado. Al principio, creías que gozabas de inmunidad, ya que alegabas no haber participado directamente en los asesinatos. Sin embargo, al llegar a Irapuato, fuiste detenida, interrogada y acusada. El proceso judicial comenzó el 20 de enero de 1964. El juez Timoteo Lozano, juez primero de lo penal, llevó el caso. El lugar del juicio fue San Francisco del Rincón, Guanajuato. En el primer interrogatorio, las hermanas se acusaron mutuamente. Delfina afirmó que no sabía nada de las palizas ni de los cadáveres. Las mujeres vinieron voluntariamente. Yo no maté a nadie. María de Jesús dio una declaración más detallada, pero rechazó cualquier responsabilidad. Yo solo hacía mi trabajo. No sé nada de los asesinatos. María Luisa permaneció en silencio y confió en su abogado.
Entre enero y agosto de 1964 se llevaron a cabo interrogatorios exhaustivos. Se organizaron enfrentamientos entre los acusadores y los acusados. Se tomaron declaraciones a las 12 mujeres supervivientes. Los cómplices fueron interrogados por separado. Salvador Estrada Bocanegra confesó: «Quizás maté a 100 personas, quizás más, no las conté». Hermenegildo Zúñiga Maldonado lo negó: «Yo solo era un visitante, no sé nada». Francisco Camarena García permaneció en silencio. Adela Mancilla Alcalá habló entre lágrimas: «Me obligaron, tuve que hacerlo, si no, me habrían matado». El ambiente en la sala del tribunal era caótico. Hubo gritos entre las hermanas y los acusadores: «¡Mentiroso! ¡Asesino!». El juez intentaba constantemente mantener el orden. Había una gran presencia de los medios de comunicación. La prensa nacional e internacional seguía el caso. La galería estaba llena de espectadores hostiles. Se reforzaron los cordones policiales. La estrategia de la defensa era interesante. El abogado defensor pidió que también se investigara a los funcionarios corruptos que protegían a las hermanas. Solicitó que declararan los agentes de policía, los alcaldes y los funcionarios de salud. Argumentaste que la investigación había sido irregular y apresurada. Sin embargo, solo se citó al ex fiscal general de Guanajuato para que declarara sobre la complicidad oficial. Este rechazó todas las acusaciones. El juez rechazó la acusación de corrupción oficial. No se citó a ningún cliente de los Burteles como testigo. El sistema se protegió a sí mismo. En agosto de 1964 se celebraron las últimas vistas. El fiscal solicitó penas severas. La defensa alegó circunstancias atenuantes. Las hermanas tuvieron una infancia traumática. La violencia de su padre las afectó. Indigencia económica. El juez escuchó a la defensa, pero no se mostró convencido. En octubre se registró una anécdota en las actas del tribunal. El juez le preguntó a Delfina: «¿Cómo explicas las muertes?». Delfina respondió: «La comida no le sentó bien». Se produjo un momento de desconcierto en la sala del tribunal. El juez volvió a preguntar: ¿91 personas murieron por comer? Delfina se encogió de hombros. Estaban enfermas, débiles. La comida no les sentó bien. Reducir psicológicamente los asesinatos a un problema digestivo era una exageración, una negación de la responsabilidad, un descaro psicópata. El 15 de octubre de 1964 se dictaron las sentencias. Delfina González Valenzuela, 40 años de prisión, la pena máxima prevista por la legislación mexicana. María de Jesús González Valenzuela, 40 años de prisión, la pena máxima. María Luisa González Valenzuela, 27 años de prisión, una pena menor por su participación menos directa. Salvador Estrada Bocanegra, 40 años, el verdugo recibió la pena máxima. Hermenegildo Zúñiga Maldonado, 30 años, por dirigir las operaciones de secuestro. Los 15 cómplices recibieron penas de entre 6 y 35 años. Francisco Camarena García, Adela Mancilla Alcalá, María Guadalupe Moreno Quirós, Juana Moreno y otros. Se impuso una multa de 840,120 pesos en concepto de indemnización a las familias de las víctimas. Se presentaron recursos de apelación. El 30 de julio de 1966, la segunda sala del Colegio Penal de Guanajuato confirmó las penas originales. En julio de 1968, las hermanas presentaron un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia.
El 21 de noviembre de 1974, la Suprema Corte concedió pequeños amparos técnicos. Se retiró el cargo de entierro clandestino contra Delfina y María de Jesús, y se retiraron los cargos de amenaza contra las 3 hermanas. Sin embargo, las penas no se modificaron. Solo la pena de María Luisa fue reducida posteriormente. El 15 de mayo de 1981, la pena de María Luisa fue reducida de 27 a 23 años. En la cárcel, el destino de las 3 hermanas fue diferente. El 17 de octubre de 1968, 4 años después de la sentencia, Delfina González Valenzuela murió en prisión a los 59 años. Según los registros oficiales, una reclusa chocó contra Delfina mientras corría por el pasillo. Delfina cayó y se fracturó el cráneo. El hueso craneal era frágil debido a un golpe que le había propinado su padre en la nuca en la década de 1920. Delfina fue trasladada al hospital, pero no se pudo hacer nada por ella. Algunas teorías sostienen que el accidente fue intencionado, que otras reclusas se vengaron. El 19 de noviembre de 1984, 20 años después de la sentencia, María Luisa La Piernuda González Valenzuela murió en prisión. Con el paso de los años había perdido la salud mental. Trastornos psiquiátricos, delirios, agitación. Le diagnosticaron cáncer de hígado. No recibió tratamiento. Murió a los 72 años. Tu sentencia se redujo a 23 años, pero no llegó a ver la libertad. A mediados de la década de 1980, en una fecha indeterminada, María de Jesús González Valenzuela fue puesta en libertad. Había cumplido parte de su condena de 40 años y se le concedió una reducción por buena conducta. Al salir de la cárcel, desapareció silenciosamente de la vista de la sociedad. Te casaste con un hombre llamado Antonio Hernández. Viviste en secreto. No le contaste a nadie tu pasado. A mediados de los años 90, falleciste en paz en tu casa. Fuiste la única de tus 4 hermanas que murió en libertad. Pasaron los años. En 2002, un equipo de construcción estaba excavando cerca del antiguo emplazamiento de Rancho Loma del Ángel. Se estaban cavando zanjas para los cimientos. La excavación se detuvo debido a los huesos que aparecieron. Se llamó a la policía. Llegó el equipo forense. Se encontraron más de 25 esqueletos. El número de muertos superó los 100. Los criminólogos creen ahora que la cifra real es de entre 150 y 200. La tierra sigue guardando sus secretos. Hoy en día, el lugar donde se encontraba Rancho Loma del Ángel es un campo de agaves. Las construcciones originales fueron demolidas hace décadas. Los residentes locales saben que la finca se encontraba en lo que hoy es la calle Colonias. A veces vienen turistas, toman fotos y escuchan las viejas historias. Pero la mayoría de las veces el lugar está en silencio. Solo se oye el susurro de las plantas de agave con el viento. Culturalmente, el caso dejó una profunda huella en la conciencia colectiva de México. Jorge Ibargüengoitia escribió la novela Las Muertas en 1977. En 2025, Luis Estrada produjo una serie de Netflix. Rancho Loma del Ángel sigue siendo un lugar de folclore oscuro y memoria colectiva. El término poquianchis se ha convertido en sinónimo de miedo y vergüenza en la cultura mexicana. En el ámbito académico, el caso se utiliza en programas internacionales de criminología, estudios de género y estudios culturales. Los criminólogos lo señalan como uno de los pocos grupos de asesinato organizados dirigidos por mujeres y liderados por hermanas conocidos en el mundo.
Desde el punto de vista psicológico, el caso ha supuesto una importante contribución a la investigación sobre las asesinas en serie. Las asesinas en serie representan aproximadamente entre el 15% y el 16% de todos los asesinos en serie. La motivación más común es el lucro económico. Las poquianchis encajan perfectamente en este perfil. Las asesinas en serie que actúan en grupo tienden a ser más jóvenes, más agresivas y más violentas. Desde el punto de vista sistémico, el caso puso de manifiesto las deficiencias institucionales de México. La corrupción de las fuerzas del orden era extrema. Policías, militares y políticos actuaban como clientes y protectores. A cambio de sobornos regulares, hacían la vista gorda ante las operaciones. El marco legal presentaba graves lagunas. En la legislación mexicana de los años 40 y 50 no existía una definición legal clara de la trata de personas. Las vulnerabilidades sociales facilitaban el suministro de víctimas. La extrema pobreza rural creaba una oferta constante de víctimas. El milagro económico mexicano había dejado completamente de lado a los pobres del campo. La dependencia jurídica y económica de las mujeres las dejaba indefensas, mientras que las redes de impunidad creadas por el Estado unipartidista protegían a los delincuentes. La cultura machista y el hecho de que las mujeres pobres fueran consideradas socialmente desechables permitieron que esta atrocidad se prolongara durante 14 años. El caso de las poquianchis sigue siendo un símbolo tanto de la bajeza humana como del fracaso institucional. Las 4 hermanas González Valenzuela llevaron a cabo una de las operaciones de tráfico de personas y asesinatos más extensas de la historia, matando al menos a 91 personas y probablemente a más de 200 durante 14 años. A pesar de todos estos años, ¿crees que hemos avanzado algo? ¿Somos más fuertes como instituciones y más virtuosos como personas?